Yo nunca voy a olvidar el día en que mi propio hijo millonario me vio de rodillas en la vereda, con el vestido empapado, recogiendo del piso el guiso de carne con papas que yo había cocinado para él con todo mi corazón, y que su esposa había tirado delante de mi cara, como si fuera basura. Ahí, en la entrada impecable de un barrio privado de Buenos Aires, con la manguera todavía goteando y el agua fría escurriéndome por la cara y por los brazos arrugados, sentí dos cosas al mismo tiempo: una vergüenza que me quemaba por dentro y una esperanza chiquita, terca, que se negó a morir. Vergüenza por estar ahí, humillada, en un lugar donde parecía que las madres pobres sobramos. Esperanza de que, al verme así, algo dentro del corazón de mi hijo finalmente se rompiera y despertara. Mi nombre es Olivia. Tengo más de 60 años y hoy te voy a contar mi historia. La historia de cómo mi hijo, Rogelio, que salió de un barrio humilde con los cuadernos prestados y los zapatos gastados, llegó a ser millonario. Se olvidó de dónde salió. Se fue alejando de mí despacito, casi sin que yo me diera cuenta, hasta el día en que el dinero, los trajes caros y los autos importados se hicieron chiquitos frente a una olla de guiso tirada al piso. Antes de seguir, te voy a pedir una sola cosa. Quédate conmigo hasta el final. No porque la historia sea mía, sino porque quizá te haga mirar de otra manera a tu madre, a tu padre, o a ese hijo al que hace tiempo no llamas. Y ya que estamos, contame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. A una vieja de barrio como yo le emociona saber hasta dónde puede llegar una voz que casi nadie escuchaba. Yo siempre fui mujer de barrio. Casa baja, techo de chapa, paredes descascaradas pero limpias, patio chiquito con un limonero flaco al fondo y una mesa de plástico en la cocina donde se arreglaba todo: las cuentas, las tareas, las peleas y las reconciliaciones. Vivíamos en un barrio humilde del conurbano bonaerense, de esos donde los perros se conocen por nombre, los chicos juegan a la pelota en la calle y las vecinas saben quién llega y quién se va solo con escuchar el portazo. Después de que mi marido murió, la casa se me hizo grande, pero la billetera se hizo chiquita. Mi compañía pasó a ser la máquina de coser y el ruido de la aguja, tac, 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 avanzando sobre los pantalones ajenos. Hacía arreglos, dobladillos, cambiaba cierres, inventaba faldas con retazos que me regalaban. No era mucho, pero alcanzaba para la luz, el gas, el alquiler y, sobre todo, para que a mi hijo nunca le faltara un plato caliente. Rogelio era mi orgullo y mi miedo. Orgullo, porque desde chico tenía una mirada seria, de esas que parecen entender más de lo que deberían. Miedo, porque yo sabía que el mundo allá afuera no era fácil, y que los pobres tenemos que aprender a caminar con cuidado para no caernos de bordes que otros ni ven. Él era mi razón para levantarme todos los días, aunque el cuerpo doliera y la espalda pidiera descanso. Volvía del colegio con la mochila rota, el guardapolvo manchado de témpera y el estómago vacío. Yo me apuraba a servirle el plato antes de que me preguntara, como si adivinara la pregunta antes de que saliera de su boca. «Ma, ¿qué hay de comer?», preguntaba tirando los cuadernos sobre la silla. «Guisito, mi amor». «Guiso de carne con papas como te gusta», le decía sonriendo. El olor del guiso llenaba la casa: cebolla dorada, ajo, el caldito espeso, las papas tiernas. Para cualquiera era un plato común, para nosotros era fiesta. Yo me sentaba enfrente con un plato más chico, o a veces ni eso. «¿Y vos, ma?», insistía. «Yo ya comí antes», mentía, tomando un mate lavado para engañar el hambre. «Dale, come tranquilo, que se enfría». Más de una noche me fui a dormir con el estómago haciendo ruido, pero el único ruido que a mí me importaba era el de su cuchara chocando contra el plato. Una madre se acostumbra a aguantar el hambre, pero nunca se acostumbra a ver a un hijo con el plato vacío. Eso no. Eso es algo que una madre verdadera no se perdona. Él estudiaba en escuela pública, con libros usados que nos prestaba la maestra, pero con las notas limpias, perfectas. Era de esos chicos que se sientan adelante, que preguntan, que anotan todo. Yo no entendía bien las materias, pero entendía algo.
Si él estudiaba, tal vez su vida no iba a parecerse tanto a la mía. Un día volvió con un papel en la mano y los ojos brillando como cuando de chico veía las luces del arbolito de Navidad. Pasé. Me aceptaron en la universidad, en la capital. Voy a estudiar administración. Yo me quedé muda. Buenos Aires para mí era como otro país, aunque estuviera a un viaje de tren. No era solo la distancia del mapa lo que me asustaba, era la distancia del mundo, su mundo nuevo y el mío de siempre. Me apoyé en la mesada. Sentí que las piernas se me aflojaban, pero el corazón se me agrandó de golpe. ¿De verdad, hijo?, le dije, sintiendo las lágrimas antes de que salieran. Yo sabía que vos ibas a llegar lejos. Lejos no, ma, me abrazó fuerte. Voy a llegar y te voy a llevar conmigo. Te voy a dar todo lo que te mereces. Esa noche, cuando él se durmió, yo miré la máquina de coser que estaba en el rincón. Era una Singer vieja, de esas que pesan como si llevaran adentro todas las horas trabajadas, todos los sueños cosidos a mano. La había heredado de mi madre. Estaba conmigo desde antes de que Rogelio naciera. Al día siguiente, la levanté como pude, la cubrí con una sábana y la llevé a la casa de empeño de la avenida. El hombre la miró, la probó, levantó una ceja. No te puedo pagar mucho, señora. Es vieja. Vieja soy yo, le dije sin perder la dignidad. La máquina todavía cose. Me dio unos billetes arrugados. Con eso pagamos la seña de la pensión donde él iba a quedarse en la capital y compramos los primeros libros. Cuando le conté, se enojó. ¿Por qué la vendiste, ma? Porque la máquina puede esperar, hijo. Tu futuro, no. Me abrazó llorando. Ese día, sin saberlo, yo empecé a pagar la cuota más cara de mi vida, la del orgullo de verlo subir, y el miedo de que un día se olvidara de mirar para abajo. El día que Rogelio se fue a estudiar a Buenos Aires, el barrio entero parecía saberlo. La vecina de al lado, doña Marta, apareció con una fuente de milanesas para que él las llevara. El carnicero le regaló un poco más de carne para la madre del futuro licenciado. El del kiosco le alcanzó un paquete de galletitas y le guiñó un ojo. El colectivero hasta nos esperó unos segundos más cuando nos vio venir corriendo con las valijas. En la terminal, yo hice lo que todas las madres hacen. Acomodé una y otra vez la ropa que ya estaba doblada. Le pregunté si llevaba abrigo aunque fuera verano. Le metí en la mochila un paquete de galletitas, por si acaso, un rosario envuelto en una servilleta y una foto nuestra. Ma, basta, ya soy grande, se rió medio avergonzado. Grande nada, mientras yo tenga aire vas a ser mi nene, le dije, ajustándole el cuello de la camisa como cuando iba al primer grado. Cuando el micro arrancó, sentí que algo adentro mío se soltaba y se quedaba en ese asiento. Volví a casa con la mirada perdida, viendo su cara pegada al vidrio hasta el último segundo, pero el corazón lleno de promesas. Al principio, él me llamaba seguido. Ma, probé unas empanadas en la esquina. No son como las tuyas, pero zafán. Comé, hijo, comé. Comé por vos y por mí, le decía, riéndome sola en la cocina. Yo seguía con la casa igual. El olor a guiso, la mesa de siempre, la foto de él en la pared, la cama hecha, el lugar guardado. Cada llamado suyo era un rayito de luz en la semana. Me contaba de las materias, de los compañeros, de la ciudad grande donde nadie conoce a nadie. Yo le contaba de la vecina, del perro del frente, de la lluvia que se colaba por la misma gotera de siempre. Se recibió con honores. Licenciado Rogelio Fernández, decía el diploma que alguien le sacó foto y me mandó por mensaje, porque yo no tenía celular de esos modernos. Yo no entendía todos los papeles, pero entendía la cara de orgullo que tenía mi hijo, y eso me alcanzaba. Consiguió trabajo en una empresa de inversiones. Después, con el tiempo, armó su propia empresa. A mí me sonaba a chino lo que hacía, pero yo me guiaba por los detalles. Empezó a traer ropa mejor, reloj caro, perfume que dejaba olor hasta en la cortina, celular que yo tenía miedo hasta de tocar. Ma, ahora sí, me dijo una tarde cuando vino a verme. De a poco te voy a ir dando todo lo que te prometí. A mí no me tenés que dar nada, hijo. Con que te acuerdes de volver de vez en cuando y me comas un guisito, yo ya estoy paga. Él sonrió, pero no me respondió. A veces
El silencio de los hijos ya es una respuesta, aunque una madre se haga la distraída para no llorar delante de ellos. Fue en una de esas vueltas que me habló de ella, de Vivian. Ma, conocí a alguien. Ah, mira vos. ¿Y cómo es ese alguien? Pregunté secando el plato que él acababa de usar. Es elegante, ma. Trabaja en eventos, se mueve con gente importante, habla bien, se viste mejor. Sus ojos se iluminaban de una manera que a mí me daba orgullo y miedo al mismo tiempo. La primera vez que la vi fue en una foto que me mostró en el celular. Pelo perfecto, sonrisa medida, vestido caro. Parecía de revista, no de mesa de plástico como la mía. Es linda, hijo, le dije con sinceridad. Solo espero que también sea buena. Lo es, ma. Vos la vas a conocer, me aseguró. Pero el tiempo pasó y esa presentación nunca llegaba. Se casaron en una ceremonia a la que yo casi no entraba en la foto. Es algo íntimo, ma, me dijo él, como si una madre pudiera ser invitada o desinvitada de la vida de su propio hijo. Igual fui. Me puse mi mejor vestido, que no era caro, pero estaba limpio y planchado con amor. Me senté en un rincón, vi a mi hijo con traje a medida y a ella entrando como si caminara por una pasarela. Me emocioné, claro, porque las madres nos emocionamos hasta cuando el hijo se ata los cordones solo. Después del casamiento, las cosas empezaron a cambiar despacio, como cambia el clima. Primero una nubecita, después una brisa fría, y cuando querés acordar, ya te agarró la tormenta. Al principio, Rogelio venía a verme una vez por mes. Traía algún regalo, comía mi guiso, tomábamos mate en el patio y hablábamos de tonterías. Yo lo miraba y pensaba, sigue siendo mi nene, no importa cuánta plata gane. Pero una tarde noté algo distinto. Él miraba el celular todo el tiempo como apurado por irse, como si su cuerpo estuviera conmigo, pero la cabeza en otra parte. ¿Te tenés que ir, hijo? Es que Vivian no se siente cómoda cuando me quedo mucho acá, ma, me dijo sin levantar la vista. Dice que el barrio es peligroso, que no se ve bien. ¿Y vos qué decís? Le pregunté, mirándolo a los ojos, buscando al chico que había dejado en el micro aquel día. Yo digo que ella no conoce este barrio como yo, suspiró. Pero bueno, tengo que equilibrar, ma. Son mundos distintos. Equilibrar. Esa palabra se me quedó pegada como grasa en el delantal. Yo solo conocía un mundo, el de levantarme temprano, poner la pava, preparar el guiso y esperar que él llegara alguna vez. No sabía que, del otro lado, había un mundo donde una madre humilde podía empezar a sobrar. Con el tiempo, la frecuencia de sus visitas empezó a bajar. 1 mes, 2 meses, 3. Yo seguía poniendo 2 platos en la mesa los domingos, uno para mí, uno para él. El mío siempre se llenaba. El de él se quedaba vacío cada vez más seguido. Un día me animé a llamarlo. Hijo, hace tiempo que no venís. Ma, estoy a full de trabajo. Reuniones, viajes, cosas. Prometo ir, ¿sí? Está bien. Colgué fingiendo tranquilidad, pero cuando me quedé sola en la cocina, apoyé las manos sobre la mesa y sentí que el tiempo se me escapaba entre los dedos como agua fría. No quería ser una de esas madres que llaman todos los días y molestan. Empecé a pelear conmigo misma cada vez que agarraba el teléfono. Lo llamo. No, debe estar ocupado. Le mando un mensaje. No, seguro está en una reunión importante. ¿Quién soy yo para interrumpir? A veces llamaba al departamento, a veces atendía a él, a veces ella. Y cada vez que atendía a ella, algo adentro mío se encogía. ¿Hola? Buenas tardes, mi amor. ¿Está Rogelio? Habla la mamá. Está en reunión, señora. ¿Quiere dejarle un mensaje? Su voz era educada, pero fría, como esas tazas de porcelana que son lindas, pero si se caen, se rompen al primer golpe. Decile que lo llamó la mamá, que no se olvide de que acá tiene un plato de guiso esperándolo. Ajá, le digo, buenas tardes. Y cortaba antes de que yo pudiera agregar cualquier cosa. Yo me quedaba con él, ¿cómo estás?, atascado en la garganta, hablando sola en la cocina. Empecé a llamar menos, no porque lo extrañara menos, sino porque empecé a sentir vergüenza de invadir esa vida nueva, prolija, brillante, donde yo no sabía si todavía tenía un lugar.
Había noches en las que me sentaba en la cama con una lapicera y una hoja arrancada de un cuaderno viejo, y escribía cartas que nunca enviaba. Querido hijo, hoy hice tu guiso preferido. El olor llenó la casa, pero la silla de enfrente quedó vacía otra vez. No te preocupes, yo sé que estás ocupado. Las madres sabemos esperar, te quiere tu vieja. Rogelio, el limonero del fondo dio frutos este año. Hay algunos chiquitos, otros más grandes, pero todos sirven para hacer algo rico. Así somos nosotros también. Algunos años damos más, otros menos. Solo quería decirte que te extraño. Mamá guardaba esas cartas en una caja de zapatos vieja, como quien guarda pedacitos del propio corazón para mostrarlos algún día. Pero ese algún día no llegaba. Las vecinas veían mi cara y sabían. Una madre puede engañar al hijo, pero no engaña a otra madre. ¿Hace cuánto que Rogelio no viene, Olivia?, preguntaba doña Marta con disimulo. Y unas semanitas, le mentía revolviendo la olla. Debe andar con trabajo. Ahora es importante, ¿viste? Ella me miraba con esos ojos de vecina que te conoce desde siempre, pero respetaba mi mentira. Cuando se iba y yo me quedaba sola, me acercaba a la foto de Rogelio, la de cuando terminó el secundario, y le hablaba bajito, como si pudiera escucharme a través del vidrio. ¿Te acordás del olor de este guiso, hijo? ¿Te acordás de esta mesa, de este mantel gastado? Una noche tuve un sueño raro. Soñé que estaba en la puerta de un edificio alto, con una olla en las manos, llamando al portero eléctrico. Nadie me atendía. De repente empezaba a llover, pero no era agua, era caldo de guiso cayendo del cielo, y yo trataba de salvar cada gotita con las manos. Me desperté con el corazón acelerado y la almohada húmeda. No sabía si había sido el sueño o las lágrimas. Al día siguiente, mientras ordenaba la cocina, sentí una puntada en el pecho. No era de enfermedad, era de coraje. Me miré en el reflejo de la puerta de la heladera, el pelo recogido, las arrugas marcadas, las manos cansadas. Y pensé, si él no viene, voy yo. Una madre no necesita invitación para ver a un hijo. Puse agua para el mate, y mientras la pava hervía ya estaba sacando de la heladera lo que tenía: un pedazo de carne, papas, un poco de zanahoria, cebolla, un diente de ajo. Preparé el guiso como cuando él era chico, despacio, friendo la cebolla hasta que quedó transparente, agregando la carne, el agua justa, el condimento preciso. Probé la sal con la punta del dedo. La casa empezó a oler como antes, como cuando él entraba corriendo y gritaba: ¡Ma, qué rico! Busqué mi vieja olla de aluminio, la que ya tenía el fondo manchado de tanto fuego, y serví el guiso ahí. Lo tapé con un repasador que yo misma había bordado hacía años con sus iniciales. R.F., Rogelio Fernández, mi hijo. Ese bordado estaba un poco gastado, pero seguía firme, como mi amor. Me puse mi mejor vestido, uno floreado que guardaba para ocasiones especiales, aunque hacía rato que no tenía ninguna. Me até el pelo con un pañuelo prolijo, me perfumé con el resto de una colonia vieja que había quedado en el baño, agarré la olla, la cartera gastada donde llevaba los documentos, la tarjeta SUBE y la Biblia que siempre me acompañaba, y salí a la vereda. Doña Marta justo estaba baldeando la suya. ¿A dónde va tan linda, Olivia?, me gritó apoyándose en el palo del escobillón. A ver a mi hijo, Marta. Hace rato que no le veo la cara. ¿Y lo avisaste? A una madre no le hace falta avisar, le dije sonriendo a medias. El corazón de los hijos siempre tendría que tener la puerta abierta. Ella me miró con una mezcla de ternura y preocupación. Que Dios la acompañe, amiga. Siempre me acompaña, respondí, apretando más fuerte la olla contra el pecho. Caminé hasta la parada, subí al colectivo con cuidado para no volcar el guiso y me senté cerca de la ventana. A cada frenada sentía el olor del guiso subir, mezclado con el ruido de los autos, los bocinazos y las conversaciones ajenas. Mientras la ciudad pasaba de casas bajas y veredas rotas a edificios altos, vidrieras brillantes y calles más anchas, yo solo pensaba en una cosa: la cara que él iba a hacer cuando oliera el guiso y me viera ahí, de sorpresa, como cuando era chico,
y yo lo esperaba en la puerta de la escuela con un sándwich envuelto en papel. El colectivo me dejó a unas cuadras del barrio privado donde él vivía. Nunca había ido. Tenía el nombre en una tarjetita arrugada, escrita con virome y un nudo en la garganta. Caminé despacio, mirando a mi alrededor. Las casas se iban transformando. Menos ropa colgada en las puertas, menos chicos jugando en la vereda, más portones altos, más cámaras, más silencio. Cuando vi el portón del barrio privado, sentí que se me encogía el corazón. Era grande, con rejas altas y un guardia en una garita. Me acerqué, apretando la olla contra el pecho, como si fuera un escudo. «Buen día, señor», saludé, intentando que la voz no me temblara. «Buen día. ¿A dónde va?», preguntó el guardia mirándome de arriba abajo. No me juzgó mal, pero tampoco me sonrió. Estaba haciendo su trabajo. «Vengo a visitar a mi hijo. Vive acá, Rogelio Fernández». El hombre revisó una lista, apretó un botón, habló por un intercomunicador. «Casa 17», me dijo al rato. «¿Ve ese caminito? Lo sigue derecho hasta el fondo. Dobla a la izquierda y es la segunda casa. Pero primero tiene que anunciarse por el portero eléctrico». «Muchas gracias, hijo», le dije por costumbre, porque para mí todos los hombres jóvenes podían ser mis hijos. Entré. El barrio era otro mundo. Calles internas prolijas, pasto cortado parejo, flores de colores iguales en cada cantero, autos brillantes estacionados en las puertas. Era lindo, sí, pero había algo en ese silencio tan limpio que me daba frío. Extrañé, por un segundo, el ladrido del perro del vecino y el ruido del carrito del heladero. Cuando llegué a la casa 17, me detuve un momento. Era enorme comparada con la mía. 2 plantas, paredes claras, ventanales grandes, un jardín perfecto al frente con plantas que parecían de revista. Respiré hondo, me acomodé el vestido como si eso pudiera achicar la distancia entre ese mundo y el mío, y con una mano sostuve la olla. Con la otra, apreté el botón del portero eléctrico. ¿Sí? Sonó la voz de una mujer metálica, fría a través del parlantito. Era la voz de Vivian. «Buen día, mi amor. Soy yo, Olivia, la mamá de Rogelio. Vine a hacerle una visita al nene. Le traje un guiso de carne con papas, como cuando era chico». Del otro lado hubo un silencio corto, pero pesado. «Él no está», respondió ella seca. «Y la próxima vez avise antes, por favor. No puede aparecer así de la nada». Sentí una picadura en el corazón. Igual intenté sonreír, aunque ella no me veía. «Disculpa a mi hija. Yo solo quería darle una sorpresa. ¿Le puedo dejar el guiso? Así él lo calienta cuando vuelva». Suspiró fuerte, como si yo fuera un trámite molestando en medio de algo importante. «Deje la olla en la puerta y después alguien la sube». El portón chico del jardín hizo clic y se abrió. Yo entré despacito, cuidando no pisar nada raro, mirando el césped demasiado prolijo. Vivian apareció en la puerta de la casa, impecable, con un vestido claro, el pelo perfecto, un perfume tan fuerte que hasta el guiso pareció achicarse de olor. Llevaba unas sandalias que con el sueldo de un mes mío, yo no sé si hubiera podido pagar. Me miró como si yo fuera algo fuera de lugar en esa foto. «Buenos días, señora Olivia», dijo sin sonrisa. «Buen día, mi amor», respondí. «Mirá, le hice a Rogelio el guiso que le encanta». Dije, «Se va a alegrar cuando vea que la madre se le apareció con la olla». Le extendí la olla con cuidado. Sentí el calor del guiso traspasar el metal. Ella la agarró con 2 dedos, como si estuviera levantando algo sucio. Abrió un poco el repasador, miró adentro, frunció la nariz. «Esto, él ya no come estas cosas. Tenemos chef, menú, dieta. No hace falta que haga estas comidas tan caseras», dijo, clavando la palabra caseras como si fuera algo malo. Yo tragué saliva. Pero siempre le gustó. Cuando era chico metía la cucharita en la olla antes de que yo sirviera. No me dejó terminar. Soltó un suspiro largo, molesto. «Mire, señora, le voy a ser sincera. Este tipo de visitas espontáneas no quedan bien.
Aquí vive gente ocupada, empresarios, familias importantes. No es apropiado que llegue con una olla de guiso sin avisar, ¿entiende? Las palabras me golpeaban una por una, pero yo seguía de pie, apretando el borde del vestido. Si le molesta, yo me voy, dije, sintiendo que la voz se me hacía chiquita. Solo quería verlo. Hace rato que no lo veo. No le voy a quitar mucho tiempo. Ella miró hacia los lados, como si le preocupara más que algún vecino estuviera mirando, que lo que yo estaba sintiendo. Entonces pasó algo que yo no voy a borrar de mi memoria ni aunque viva 100 años. Vivian caminó hasta la puerta del jardín, sostuvo la olla con una mano, tiró el guiso directamente sobre la vereda prolija, como quien tira agua sucia, y dejó que el caldo se escurriera entre las baldosas. Las papas, la carne, las zanahorias, todo quedó ahí, desparramado, humillado como mi corazón. Señora, no puede dejar estas cosas acá. Ensucia. Después tengo que limpiar todo, dijo, como si la culpable fuera yo. Yo me quedé paralizada, mirando el guiso chorrear por el piso. Sentí que me faltaba el aire. Esa olla no era solo comida. Eran horas de trabajo, de recuerdos, de amor cocido a fuego lento. Mi comida, murmuré, arrodillándome en la vereda para tratar de juntar algo con las manos. Yo la hice con tanto cariño. Está ensuciando la entrada, replicó ella, ya visiblemente irritada. Mire, mejor hago esto más rápido. Caminó unos pasos, agarró la manguera del jardín y sin dudar abrió la canilla. Un chorro de agua fría cayó sobre el guiso, sobre mis manos, sobre mi vestido, sobre mis zapatos gastados. El caldo se mezcló con el agua y se fue, arrastrado hacia la calle, como si nunca hubiera existido. El agua me empapó el vestido floreado, el pañuelo del pelo, la cara. Yo cerré los ojos un segundo, no por el agua sino por la vergüenza. Sentí que me ardían las mejillas, no por el frío, sino por la humillación. Dentro de mí, una voz chiquita decía, levántate y andate, pero otra voz, más vieja, más madre, dijo, no respondas con odio, no delante de la casa de tu hijo. Dios te bendiga, hija. Alcancé a decir con la voz quebrada. Ella cerró la manguera, como si nada, dejó la olla vacía en mis manos y señaló con la barbilla los restos de comida aplastados. Trate de limpiar eso antes de irse. No quiero que los vecinos vean esta mugre. Escuché el clic del portón cerrándose detrás de ella. Me quedé allí, de rodillas, el vestido pegado al cuerpo, el pelo goteando, las manos heladas apretando la olla vacía contra el pecho. El guiso, que había hecho pensando en mi hijo ahora, era una mancha en el piso de un barrio donde, al parecer, yo no pertenecía. Fue en ese momento, con las rodillas raspadas por la vereda y el corazón hecho pedazos, que escuché el ruido de un motor acercándose. Un auto negro, brillante, se detuvo justo frente a la casa 17. La puerta se abrió despacio. Yo levanté la vista, aún desde el suelo, y vi la silueta que conocía mejor que ninguna en este mundo. Mi hijo, Rogelio. Y lo que pasó cuando nuestros ojos se cruzaron en esa escena cambió para siempre la historia de los tres. Cuando nuestros ojos se cruzaron, el tiempo se detuvo. Yo seguía de rodillas, con la olla vacía apretada contra el pecho, el vestido floreado pegado al cuerpo por el agua, el pelo goteando. Él estaba parado junto al auto negro, con un ramo de flores blancas en la mano, un traje caro, el reloj brillando en la muñeca. Por un segundo no era el licenciado, ni el empresario, ni el hombre de la televisión. Era mi nene, ese que de chico se manchaba la cara con salsa de tomate. «¿Mamá?», dijo, con una voz que yo no le escuchaba desde hacía años, una mezcla de sorpresa, culpa y algo que no sé describir. Me costó levantarme. Las rodillas me dolían, las piernas me temblaban. Apoyé una mano en el piso y me puse de pie despacito. Él tiró las flores al asiento del auto sin darse cuenta y se acercó. «¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron?», preguntó mirándome de arriba abajo, deteniéndose en el vestido empapado, en la olla vacía, en los restos del guiso que todavía se veían mezclados con el agua en la vereda.
Yo abrí la boca para decir no es nada, hijo, para hacer lo que hacemos las madres, minimizar el dolor para que nuestros hijos no sufran, pero las palabras no me salieron. Solo pude sostenerle la mirada. Yo solo vine a traerte un poquito de guiso, hijo, alcancé a decir, como cuando eras chico. Quería darte una sorpresa. Él miró al piso, donde unas papas aplastadas y un pedazo de carne se mezclaban con el barro, y después miró la puerta de la casa. Justo en ese momento, Vivian apareció detrás del vidrio del living. Se la veía nítida desde afuera, como si la casa fuera una pecera. Tenía los brazos cruzados y los labios apretados. El portón del jardín volvió a abrirse solo. Vivian salió, ahora con anteojos de sol, como si necesitara esconder algo. Menos mal que llegaste, amor, dijo, forzando una sonrisa. Tu mamá se presentó sin avisar y... Bueno, hubo un pequeño malentendido. Yo estaba limpiando la entrada. ¿Limpiando?, preguntó Rogelio con la voz tensa. Sí, había tirado comida en la vereda. No podemos tener eso en la puerta. Vos sabés cómo son los vecinos, respondió ella, como si hablara de un paquete de basura, no de una olla llena de recuerdos. Yo bajé la vista. Sentía que sobraba en mi propia escena. Mamá, ¿te lastimaste?, insistió él tocándome el brazo con cuidado. Sus dedos se quedaron un segundo en mi piel fría, como si recién ahí se diera cuenta de que yo estaba temblando. No, hijo, no. Mentí por reflejo. Solo me mojé un poquito. Yo la culpa la tengo por venir así, de golpe. Vivian soltó una risita nerviosa. Exacto. Este tipo de visitas improvisadas no ayudan. Yo estaba por salir, tenía cosas que hacer. Imagínate si todos empezaran por aparecer con ollas en la puerta. Esto no es, buscó la palabra, un conventillo. No sé qué se rompió adentro de mi hijo en ese preciso instante. Solo vi cómo se le endurecía la mandíbula y cómo sus ojos, esos mismos ojos que de chico se llenaban de lágrimas cuando se le caía un helado, se llenaban ahora de algo distinto. ¿Estás diciendo que mi mamá ensucia?, preguntó despacio. No pongas palabras en mi boca, Rogelio, contestó ella. Yo solo estoy cuidando la imagen de la casa, de tu posición. ¿Te costó tanto llegar hasta acá? Él la interrumpió. La imagen de mi casa nunca puede estar por encima de la dignidad de mi mamá, dijo, en un tono que yo no le conocía. Yo quise tranquilizarlo. Hijo, no te pelees. De verdad, yo ya me voy. Vine sin avisar, la culpa es mía. Vivian debe haber estado ocupada. Él volvió a mirarme, y en sus ojos vi algo que no veía desde hacía mucho. Dolor de hijo, no de hombre de negocios. No, ma, dijo, con la voz quebrada. La culpa no es tuya. Se agachó, recogió una papa aplastada con la mano, la miró como si fuera un pedazo de su propia historia tirado ahí, y luego la dejó caer. Vivian, pedíle disculpas a mi mamá, dijo de repente sin gritar, pero con una firmeza que hasta a mí me sorprendió. Ella frunció el ceño detrás de los lentes de sol. ¿Qué? Que le pidas disculpas a mi mamá. Ahora. Se hizo un silencio pesado. Yo sentía el corazón en la garganta. No quería que nadie se humillara por mí. Las madres estamos acostumbradas a perdonar antes de que nos pidan perdón. Rogelio, no exageres, dijo ella. Solo lavé la vereda. Tu mamá tiró el guiso, yo vi, Vivian, la cortó él. Vi a mi madre de rodillas, recogiendo la comida que vos tiraste. Vi cómo le abriste la manguera encima. Eso no es lavar la vereda. Eso es humillar. Ella apretó los labios. Era como si no supiera si enojarse, llorar o seguir actuando. Yo solo quería mantener un nivel, ¿entendés? Intentó justificarse. No podés mezclar todo. Tu mamá es sencilla. Tu vida ahora es otra. Mi mamá es la razón por la que tengo esta vida, respondió él sin dudar. Ella cosió hasta quedarse sin espalda. Vendió su máquina de coser para que yo estudiara. Se quedó sin comer para que yo comiera. ¿Y vos te crees con derecho a tirarle el guiso en la cara? Yo lo miraba sorprendida. Era mi hijo. Pero por primera vez en mucho tiempo escuchaba al Rogelio que yo había criado.
no al hombre que el dinero había pulido por afuera. Vivian hizo un gesto de fastidio. No voy a pedir disculpas por querer orden, dijo. Si esto te molesta tanto, lo hablamos adentro, no en la calle como si estuviéramos en una villa. Esa palabra me golpeó, aunque ella no me la hubiera tirado directamente. Rogelio la miró como si fuera la primera vez que realmente la veía. La única villa que conozco, dijo, es el barrio donde aprendí lo que es el respeto. Y donde nunca vi a nadie tratar así a una mujer mayor. Giró hacia mí. Mamá, ¿vos querés entrar, cambiarte, secarte la ropa? No, hijo, no, dije rápido. Yo así estoy bien. Además ya hice bastante lío. Mejor me vuelvo a casa. No te vas a ir así, contestó él decidido. Intentó tomar mi bolso, pero Vivian se adelantó y le agarró el brazo. Rogelio, basta. No hagas un show en la puerta. Los vecinos nos están mirando. Él se soltó despacio, sin violencia, pero con claridad. El único show acá, respondió, fue ver cómo tratabas a mi mamá. Y eso no lo voy a olvidar tan fácil. Yo sentía que en cualquier momento iba a desmayarme de nervios. Hijo, de verdad, yo ya estoy vieja para estas cosas. No quiero que tu matrimonio se arruine por mi culpa. Rogelio me miró con una ternura triste. Mi matrimonio no se arruina por vos, ma. Se rompe por lo que cada uno hace. Y hoy vi cosas que no puedo hacer de cuenta que no vi. Me ofreció el brazo. Vamos, yo te llevo a casa. Vivian abrió los ojos grandes. ¿Te vas a ir así? ¿Y el almuerzo con los inversores? ¿Y la reunión de hoy? ¿Todo por un guiso tirado en el piso? Él se detuvo un segundo, como si esa pregunta lo hubiera atravesado. Después sonrió, pero no con la sonrisa que usa uno en las fotos. Fue una sonrisa cansada, sincera. No, Vivian, dijo, no me voy por un guiso tirado en el piso. Me voy porque hoy vi a la persona que más amé en mi vida, a la que me dio todo, tratada como si fuera basura. Y eso no entra en ningún contrato. Abrió la puerta del auto, me ayudó a entrar con cuidado, como si yo fuera de cristal. Puso la olla vacía en el asiento de atrás, como si todavía llevara algo importante. Antes de subirse, miró a Vivian por última vez. Después hablamos, dijo. Ella se quedó parada ahí, en medio del jardín perfecto, con la manguera todavía tirada al costado, como una serpiente muda. Mientras el auto se alejaba por las calles prolijas del barrio privado, yo miraba por la ventana y sentía una mezcla rara. Dolor, alivio, culpa, miedo. Los árboles pasaban parejitos, las casas todas iguales, y yo me preguntaba si en alguna de esas había otra madre guardando guisos, cartas o silencios. No hablamos casi nada durante el viaje. Él tenía las manos apretadas en el volante. Yo jugaba con la punta del pañuelo húmedo que todavía tenía en el pelo. El olor tenue del guiso, que había quedado impregnado en la olla, parecía pelear con el perfume caro del auto. Era como si dos mundos se encontraran en ese habitáculo chiquito. Fui yo la que rompió el silencio. No tendrías que haberte peleado con tu esposa por mí, susurré. Ustedes son jóvenes. Ya bastante tienen con sus cosas. Ma, no me peleé por vos, respondió sin mirarme. Me peleé por mí. Porque cuando te vi de rodillas en esa vereda, me vi a mí mismo. Y no me gustó el hombre en el que me estaba convirtiendo. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas otra vez. Yo solo quería verte, dije. Hacía tanto que no te tenía cerca. Pensé que si te caía con un guiso como cuando eras chico, se te iba a dibujar una sonrisa. No imaginé que iba a terminar empapada en la calle de un barrio que parece de película. Él respiró hondo. Perdóname, ma, dijo. Perdóname por haberte dejado sola tanto tiempo. Las madres nacemos perdonando, hijo, respondí, revolviendo el borde del vestido húmedo. Lo que nos cuesta es olvidar. El auto se fue alejando de la ciudad grande. Volvimos a cruzar por esas avenidas donde las veredas ya no eran perfectas, donde los grafitis tapaban las paredes impecables, donde los semáforos a veces tardan más de la cuenta. Cada kilómetro que nos acercaba a mi barrio, yo sentía que él se quitaba una capa de encima. La del empresario, la del millonario,
la del hombre importante. ¿Te acordás cuando venías del colegio y te quemabas la lengua por querer probar el guiso antes de que estuviera listo? Le pregunté, intentando alivianar el ambiente. Me acuerdo, sonrió un poquito. Y me acuerdo que vos me soplabas la cuchara y me decías, despacio, que lo rico se disfruta mejor si se espera un poquito. Mirá vos. Al final no hiciste caso. Bromeé apenas. Se rió, pero con los ojos mojados. Cuando llegamos a mi cuadra, el mundo volvió a tener el ruido que yo conocía. Chicos jugando, un perro ladrando, una radio vieja sonando cumbia en algún lado, una vecina barriendo la vereda con el delantal puesto. El auto negro de Rogelio desentonaba con todo eso, pero al mismo tiempo, algo en esa imagen me pareció justo. Mi hijo había vuelto al lugar donde todo empezó. Doña Marta estaba en la puerta como siempre. Cuando nos vio se quedó con la escoba en el aire. Rogelio, dijo abriendo los ojos, mirá quién volvió al barrio. Él bajó del auto y se acercó a saludarla. Hola, doña Marta, le besó la mejilla. ¿Cómo anda? Mejor ahora que lo veo a usted con su madre, respondió ella mirándome de reojo. No preguntó nada, no hizo falta. Las vecinas siempre sospechan la parte de la historia que no se cuenta. Entramos a casa. Rogelio dejó la olla vacía sobre la mesa y se quedó mirándola como si fuera un espejo. Acá huele igual que antes, dijo. A cocina, a ropa colgada, a patio mojado, a casa. No se te ocurra decir que huele a casero como algo malo. Lo regañé intentando reírme. Él me miró con una mezcla de culpa y ternura. Nunca más, ma, prometió, te lo juro. Fui al cuarto y busqué una toalla. Me cambié el vestido empapado por uno seco, más viejo, pero seco. Cuando volví a la cocina, él estaba sentado en la mesa, con los codos apoyados y la cabeza entre las manos, como cuando venía llorando porque un compañero le había hecho bullying en la escuela. Hijo, me acerqué despacio. Te voy a hacer un mate. Ma, levantó la mirada. Tengo que contarte algo, o mejor dicho, tengo que enterarme de algo. ¿Cuántas veces fuiste a mi casa y no te dejaron entrar? Su pregunta me agarró desprevenida. ¿Por qué me preguntas eso? Respondí, esquivando la mirada. Porque hoy no parecía la primera vez que Vivian te trataba como si estorbaras, dijo él. Y porque yo, en mi ceguera, nunca te vi por ahí. Suspiré. Me senté frente a él. Fui un par de veces, admití. 3, creo. No más. ¿3? Su voz subió un poquito. ¿Y qué pasó esas veces? Nada grave, hijo. Mentí primero. No estabas. Él esperó en silencio. Sabía que debajo de ese no estabas había más. Una vez me dijeron que estabas en viaje. Seguí. Otra vez que estabas en reunión. Una tercera, que estabas durmiendo y no querían despertarte. Yo me volví. No quise insistir. ¿Te trataron bien?, preguntó clavando los ojos en los míos. Recordé la vez que me hicieron esperar en un banco del hall más de 1 hora, mientras Vivian decía que iba a ver si podías bajar. Nunca bajaste. Recordé la mirada de la señora de limpieza, que me trajo un vasito de agua a escondidas. Recordé el día que la portera me dijo, mejor llámelo por teléfono, señora, así no viene al cohete. Podría haber mentido. Podría haber dicho, sí, hijo, me trataron bien, no te preocupes. Pero algo en mí se cansó de protegerlo de su propia realidad. No, Rogelio, dije despacio. No siempre me trataron bien, pero yo no quería darte problemas. Pensé que eras feliz. Y una madre, cuando ve al hijo feliz, se aguanta un maltrato, se aguanta un portazo, se aguanta una espera. Pero hoy fue demasiado. Él bajó la cabeza. Se quedó un rato en silencio. Cuando la levantó, tenía los ojos rojos. Perdóname, ma, repitió. No sé cuántas cosas dejé de ver por estar ocupado siendo importante. Le alcancé una taza. Toma, hijo. El mate te va a calmar un poco. Y a mí también. Intenté sonreír. Él tomó un sorbo y miró alrededor, como si estuviera redescubriendo cada rincón. La cortina vieja, la heladera con imanes de propaganda, el crucifijo en la pared, el reloj que siempre se adelanta 5 minutos.
¿Sabes qué es lo peor, ma?, dijo apoyando el mate. Que en ese barrio privado yo tengo de todo. Menos esto, menos esta mesa, este olor, esta paz. Yo podría haberle dicho, entonces volvé. Pero las cosas no son tan simples. Para que un hijo vuelva de verdad, no alcanza con que traiga la valija. Tiene que traer el corazón. Y yo todavía no sabía en qué parte del camino lo había perdido. Rogelio, dije acariciándole la mano, no te estoy pidiendo que abandones tu vida. Solo te pido que no me abandones a mí. Ya estoy vieja. No voy a estar para siempre. Él apretó mi mano entre las suyas. Ma, te prometo que de ahora en más voy a estar. Pero antes de prometer nada, tengo que arreglar lo que rompí. Con vos y conmigo mismo. No sabía entonces que esa tarde, en esa cocina chiquita, con un mate lavado y una olla vacía sobre la mesa, estaba empezando algo que iba a cambiar no solo nuestra relación, sino la vida de mucha gente en el barrio. Yo solo sabía que por primera vez en mucho tiempo, mi hijo se había sentado frente a mí sin mirar el reloj, y que ese, para una madre, es el lujo más grande del mundo. Esa noche, después de que él se fue, yo me quedé un rato sentada sola en la mesa, mirando la olla vacía. Era raro. Estaba vacía de comida, pero llena de algo que hacía mucho no sentía, una especie de esperanza tímida, como esas plantas que nacen entre las grietas de la vereda. Lavé la olla despacio, como si estuviera lavando también la escena del barrio privado. El agua fría corriendo sobre el aluminio, llevándose de a poco el caldo seco pegado en los bordes. Dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos veía la manguera, el guiso escurriendo por la vereda, la cara de Rogelio cuando me vio de rodillas. Al mismo tiempo, veía su mano apretando la mía en la mesa de la cocina, su mirada de nene pidiéndome perdón. Me dormí con el rosario entre los dedos y una frase en la cabeza. Tal vez esta vez vuelva de verdad. Al otro día, el sol entró por la ventana de la cocina antes que yo. Me levanté temprano por costumbre, puse la pava en el fuego y empecé a barrer la vereda. Mientras barría, miraba la esquina, como si en cualquier momento fuera a aparecer de nuevo ese auto negro desubicado en nuestra cuadra. No tardó tanto. Rogelio llegó a media mañana, con una mochila colgada al hombro y la camisa remangada. No traía traje, ni maletín, ni cara de apuro. Traía por primera vez en mucho tiempo cara de hijo. «Buen día, ma», me dijo, besándome la frente. «Buen día, hijo. Viniste temprano. ¿No trabajas hoy?» «Hoy mi trabajo sos vos», contestó, y esa frase me desarmó. Entró, dejó la mochila en la silla, se sirvió un mate como si nunca se hubiera ido de casa y sacó el celular del bolsillo. Lo miró con una seriedad distinta, como si fuera un enemigo. «Ma, ¿me puede decir su número?», preguntó. «¿Mi número?», me reí. «Pero si vos lo tenés desde siempre». «Decímelo igual», se lo dije. Lo marcó, esperó. Mi teléfono, un aparato viejito que a veces se queda sin batería de caprichoso, no sonó. Él frunció el ceño. «Raro», murmuró. Empezó a tocar la pantalla, a revisar cosas que yo ni sabía que existían. «¿Qué pasa?», pregunté apoyando las manos en el respaldo de la silla. «Pasa que tu número está bloqueado, ma», dijo de golpe. «Está silenciado. Y además», movió el dedo rápido, «tiene una regla para mandar tus llamadas directamente al buzón de voz». Me quedé mirándolo sin entender del todo. «¿Y eso qué significa, hijo?». «Significa que cada vez que llamaste, el celular hacía como que no escuchaba. Y yo nunca me enteré». Sentí un cosquilleo en el estómago, una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por todas las veces que creí que él me ignoraba. Alivio por saber que, quizá, no había sido tan así. Debe ser una falla de esos aparatos modernos. Intenté justificar, como si fuera culpa del teléfono y no de nadie más. «No, ma», dijo él. «Esto no se hace solo. Alguien lo configuró». Se quedó un momento en silencio, procesando, y después suspiró. «Voy a averiguar quién fue. Pero antes, hay otra cosa». Abrió la mochila y sacó la notebook. La apoyó en la mesa, la encendió y empezó a escribir rápido.
Yo lo miraba como si estuviera viendo magia. Voy a revisar mis correos, ma, a ver si alguien más organizó mi vida sin preguntarme. Mientras la computadora se encendía, fui hasta mi cuarto y volví con una caja de madera vieja, gastada en las esquinas. La puse sobre la mesa. ¿Te acordás de esto, hijo? ¿La caja de la abuela?, preguntó sorprendido. Ahora es la caja de las cartas que nunca te mandé, dije sin drama, pero con la verdad pelada. Él cerró la notebook un momento, como si la caja tuviera prioridad, y la acercó. Dentro había muchos sobres doblados, algunos amarillentos, otros todavía con olor a tinta. Todos tenían escrito lo mismo: para mi hijo Rogelio. «Ma», susurró, tocando el borde de uno. «¿Todo esto es para mí?» «Sí». Las escribía cuando la casa me quedaba demasiado grande y el silencio me quedaba demasiado ancho, respondí. Es mi manera de hablarte cuando el teléfono no sonaba. Él abrió uno al azar. «Querido hijo, hoy hice tu guiso preferido». El olor llenó la casa, pero la silla de enfrente quedó vacía otra vez. «No te preocupes, yo sé que estás ocupado. Las madres sabemos esperar, te quiere tu vieja». La voz se le cortó a la mitad. Yo lo vi tragar saliva, parpadear fuerte, como si las letras le hubieran pegado directo en el pecho. «¿Por qué no me las mandaste, ma?», preguntó, con la carta temblando en la mano. «Porque una madre tiene miedo de ser una carga», respondí. «Porque me daba vergüenza insistir, porque creía que algún día ibas a venir y te las iba a dar todas juntas como regalo». Él apoyó la carta sobre la mesa y se frotó la cara. «Yo pensé que te había abandonado», murmuró. «Y ahora veo que también te abandoné sin saberlo. Hijo», le acaricié el brazo. «No se trata de buscar culpables. Se trata de arreglar lo que se pueda mientras estamos a tiempo». Él asintió, respiró hondo y volvió a la notebook. Empezó a revisar su correo. Yo no entendía nada de las pantallas, pero veía su cara cambiar. «Mira esto, ma», dijo, girando un poco la computadora hacia mí. «Hay filtros. Cualquier mensaje que tenga tu nombre, Olivia, va a una carpeta escondida». Abrió la carpeta. Había de todo. Mensajes míos que yo juraba que había escrito mal porque nunca recibí respuesta, mails de doña Marta pidiéndole que me llame porque la señora Olivia no está bien, avisos del farmacéutico, hasta una notificación de la salita de salud. La señora Olivia se descompensó. «Favor avisar al hijo si es posible». Leyó en voz alta con un hilo de voz. Me miró, desorientado. «Yo nunca vi esto, ma. Nunca». Yo me encogí de hombros. «Fue un sustito nomás», dije. Me bajó la presión ese día. Doña Marta exagera todo. Rogelio apretó los labios. «No es exageración cuando una persona mayor se descompone sola en su casa», dijo. «Es abandono». «No digas esa palabra», le pedí suave. «Una cosa es sentirse sola. Otra muy distinta es que te olviden del todo. Yo sabía que en alguna parte vos estabas». Él se levantó de golpe, caminó 2 pasos por la cocina y levantó el teléfono. «¿Qué haces, hijo?», pregunté. «Voy a llamar al seguridad del barrio», dijo. Al que estaba en la garita. Marcó un número que tenía agendado. Yo escuchaba solo su lado de la conversación. «Hola, Pablo, soy Rogelio Fernández». «Sí, el de la 17. Ayer estaba muy alterado y no pudimos hablar bien. Necesito hacerte una pregunta. Mi mamá fue otras veces al barrio». Se hizo un silencio. Podía escuchar apenas una voz del otro lado, pero no lo que decía. La cara de Rogelio se fue endureciendo. «Ajá, 3 veces. ¿Y qué pasaba? Viviane decía que yo estaba de viaje, que no me molestaran. La hizo esperar en el banco del hall 2 horas. Ya». No te preocupes, Pablo. Te agradezco la sinceridad», cortó. Se quedó un segundo con el teléfono en la mano, mirándolo como si fuera un arma. «¿Y?», pregunté, aunque algo adentro mío ya sabía la respuesta. «Fuiste 3 veces, ma», dijo. 3. Te hicieron esperar. Te dijeron que yo estaba de viaje cuando no estaba, que estaba dormido, que no me molestaran. Yo bajé la mirada, jugueteando con el borde del mantel. «No quería que te enojaras con ella», confesé. «Una madre prefiere ponerse de escudo. Pero yo tengo derecho a saber quién se interpuso entre vos y yo», respondió él.
porque no fue solo la distancia, fueron decisiones. Dejó el teléfono a un costado y sin decir nada más, empezó a ayudarme en la casa. Cambió el tubo de gas, que venía fallando hacía semanas. Ajustó la puerta del armario que siempre se quedaba abierta. Revisó la heladera, anotó en un papel lo que faltaba. «Vamos al mercado, ma», dijo. «Esto está muy pelado. Tengo lo justo». Intenté restarle importancia. «A mí mucho no me hace falta. A vos te tiene que sobrar, no alcanzar raspando», contestó. «Ya sufriste bastante». Fuimos al supermercado del barrio. Él empujaba el changuito como un chico grande. Yo me sentía rara, como si de pronto tuviera un guardaespaldas en zapatillas. Empezó a llenar el carro con cosas que yo no compraba hace rato. Yogures, frutas, carne buena, verduras frescas, algún antojo. «Es mucho, hijo. ¿Para qué tanto?», le dije, mientras lo miraba poner paquetes. «Para que no tengas que andar cortando las porciones a la mitad», respondió sin mirarme. «Doña Marta me dijo que a veces comías menos para que te alcanzara el pasaje». Me quedé muda. La bronca que le iba a tener a doña Marta después, por buchona, me duró 2 segundos. Después le agradecí en silencio. De vuelta en casa, después de acomodar todo, me llevó a la salita de salud. Más de una enfermera me conocía. «Olivia, por fin trae a alguien», me dijo una con una sonrisa. «Siempre viene sola», dice. «No quiero molestar a mi hijo». Rogelio escuchaba todo en silencio, con los puños apretados dentro de los bolsillos. Me tomaron la presión, me hicieron algunos estudios, nos dieron recetas. Él anotó todo en un cuaderno que compró al pasar, como si estuviera tomando apuntes en la universidad otra vez. Esa noche, la casa olía a comida rica y a algo más, a oportunidad. Cocinamos juntos. Yo dirigía, él obedecía. Le enseñé a cortar las papas, a dorar bien la carne, a no apurarse con el caldo. «El guiso no entiende de relojes», le dije. «Solo entiende de fuego lento, como el amor». Él se rió. «Me parece que de a poco estás volviendo a sermonearme, ma», bromeó. «Es que un hijo grande sigue siendo un hijo», respondí. «Y una madre que no sermonea no es madre, es visita». Cenamos en la mesa de siempre, con la olla en el medio, como en los viejos tiempos. En un momento Rogelio dejó la cuchara, me miró serio y dijo: «Mañana vuelvo a Buenos Aires. Sentí un pinchazo en el pecho». «¿Tan pronto?», pregunté tratando de disimular el miedo. «Sí, mañana tengo que cerrar un capítulo», explicó. «Voy a hablar con Vivian. Pero esta vez no voy a hablar como el marido que tiene miedo de perder un contrato. Voy a hablar como el hijo de Olivia». Lo miré en silencio. No le dije, «no vayas». No le dije, «aguantate». Solo asentí. «Anda con calma», alcancé a decir. Las palabras que salen con bronca no se pueden volver a meter. «No voy con bronca, ma», respondió. «Voy con la verdad. Y con pruebas». Esa noche, antes de dormirse en el sillón porque no me dejó darle la cama, lo vi abrir de nuevo la notebook. Copió los correos, descargó algunos mensajes, escribió algo que yo no alcancé a ver. Lo vi serio, concentrado. «¿Qué haces, hijo?», pregunté desde la puerta. «Ordeno la verdad, ma», dijo. «Mañana la llevo toda conmigo». Me dormí con un nudo en la garganta, pero el corazón un poco más liviano. Sentía que por primera vez en años, la distancia entre la casa humilde del barrio y el barrio privado de Buenos Aires no se medía en kilómetros, sino en decisiones. Y mi hijo, al fin, había decidido caminar en dirección a donde siempre lo esperé, de vuelta a casa. A la mañana siguiente, se levantó antes que yo. Cuando salí a la cocina, ya había puesto la pava, había barrido un poco la vereda y estaba sentado con la mochila lista al lado de la silla. Parecía un chico en su primer día de escuela, pero con las ojeras de un hombre que no durmió bien. «¿Ya te vas?», pregunté apretando el nudo que sentía en la garganta. «Sí, ma», me respondió. «Si me quedo pensando mucho, no voy nunca». Me sirvió un mate como si ahora él fuera el dueño de la cocina. «Voy a ir a Buenos Aires, voy a hablar con Vivian, voy a hablar con la administración del edificio, con quien tenga que hablar, no quiero gritar, no quiero humillar a nadie».
pero tampoco voy a hacer de cuenta que no pasó nada. Anda con Dios, le dije. Y acórdate de respirar antes de contestar. La bronca es mala consejera. Sonrió apenas. La bronca la dejé acá, mamá. Lo que llevo ahora es otra cosa. Lo acompañé hasta la puerta. Cuando lo vi subir al colectivo, sentí lo mismo que años atrás, cuando se fue a la universidad. Solo que esta vez no se llevaba mi máquina de coser. Se llevaba mi historia y la suya mezcladas en una mochila. Lo que pasó en Buenos Aires me lo contó después, sentado en nuestra mesa, pero yo lo sentí como si lo estuviera viendo. Me dijo que cuando llegó al barrio privado, el guardia, Pablo, lo saludó con una seriedad distinta, como si supiera que ese día no era uno más. Le dio un pendrive en la mano. Acá está lo que me pidió, señor Rogelio, le dijo. Las cámaras de ayer y de las otras veces que vino su mamá y la mandaron de vuelta. Mi hijo me contó que le tembló un poco la mano al guardar ese pendrive en el bolsillo. Entró a la casa 17 sin anunciarse demasiado. Dejó la puerta abierta a propósito, como si no quisiera que nada de lo que se dijera ahí quedara encerrado del todo. Vivian estaba en la sala, impecable, pero con la cara más pálida que de costumbre. Por fin apareces para hablar como adulto, le dijo, cruzándose de brazos. Él no respondió a la provocación. Sacó el pendrive, lo enchufó al televisor del living y apretó play. En la pantalla apareció la imagen de la puerta de casa, el jardín perfecto, yo en la vereda, la olla en las manos, la escena que ninguno de los dos iba a olvidar nunca. Me contó que detrás del vidrio, mientras se veía a sí misma tirando el guiso al piso y abriendo la manguera, Vivian se removía en el sillón, como si quisiera apagar el televisor, pero no se animara. ¿Me estabas filmando?, intentó decir buscando una excusa. El barrio filma a todos, respondió él. Yo solo dejé de mirar para otro lado. Cuando el video terminó, el silencio fue más fuerte que cualquier grito. Eso fue un momento de calentura, dijo ella al fin. No podés arruinar un matrimonio por una escena. No fue una escena, contestó él. Fue mi mamá, de rodillas, en la vereda. Me contó que después abrió la notebook y le mostró los filtros. Mi nombre mandado a carpetas ocultas, mis correos desviados, los avisos de la salita de salud, enterrados en un rincón digital al que él nunca llegaba. Yo no sabía que te ibas a desmayar sola. Yo no sabía que te volvían de la puerta. Me dijo que pensó en ese momento, aunque no lo dijo en voz alta. Y esa ignorancia tiene nombre: decisiones. Vivian se defendió como pudo. Dijo que lo había hecho para ordenarle la vida, para que no se llenara de ruido, que él tenía que cuidar su imagen, que una madre insistente podía quemarlo con la gente importante. Mi mamá no es ruido, Vivian, le respondió. Mi mamá es raíz. Y si cortas una raíz, el árbol se cae, aunque por un tiempo parezca verde. Ella lloró, se victimizó. Dijo que él la estaba dejando por una mujer vieja que no entiende su mundo. Él se quedó mirándola con una calma que a mí me sorprendió cuando me lo contó. La estoy eligiendo a ella, sí, dijo, pero no contra vos. Te estoy diciendo que yo no sé quién soy al lado tuyo si para estar con vos tengo que alejarme de donde salí. Sacó la alianza, la dejó sobre la mesa del living con un ruido seco. Voy a pedirle a mi abogado que se comunique con vos, agregó. No quiero pelear por plata ni por cosas. Quiero paz, y mi paz no está acá. Cuando me contó eso, me acordé de cuando se sacaba los anillos de plástico que yo le compraba en la feria, porque le quedaban chicos. Esta vez no era de plástico, era un anillo caro, pero igual le quedaba chico al hombre que estaba tratando de ser. ¿Y ella qué dijo, hijo?, le pregunté con el corazón apretado cuando me relataba la escena. Nada que valga la pena repetir, ma, suspiró. Mucho llanto, mucha culpa tardía, pero ese día no me quedé a consolarla. Por primera vez en años, decidí consolarme a mí mismo y consolarte a vos. Volvió al barrio esa misma tarde. Cuando vi el auto frenar otra vez frente a la casa, sentí que alguien allá arriba me estaba dando una segunda oportunidad. Bajó sin traje, sin flores, sin pose,
solo con la mochila y el cansancio de un hombre que cerró una puerta difícil. ¿Ya está?, pregunté desde la puerta sin animarme a decir la palabra separación. Ya está, ma, dijo él. Me voy a quedar con vos un tiempo. No pregunté cuánto era un tiempo. A las madres nos alcanza con saber que no es nunca más. Esos días fueron raros y hermosos. Raros, porque era como tener un invitado permanente y al mismo tiempo como si nunca se hubiera ido. Hermosos, porque la casa volvió a tener vida. Él arreglaba todo lo que estaba roto, cambiaba las lamparitas quemadas, aceitaba la puerta que chirriaba, se subía a la silla para sacar las telarañas de las esquinas. Yo lo miraba y pensaba, tarda pero vuelve. Una tarde, mientras barríamos el patio, me dijo, ma, con todo lo que pasó, me di cuenta de que no puedo seguir viviendo como vivía, ganando plata para que otros me aplaudan, mientras la persona que me hizo posible se sienta sola comiendo guiso frío. El guiso no estaba frío, lo corregí por costumbre. Yo lo recaliento bien. Se rió. Quiero devolverte algo de todo lo que me diste, siguió. Pero no solo a vos, a este barrio también. ¿Al barrio?, pregunté sorprendida. Sí, dijo. ¿Cuántas veces vimos al vecino cortar las milanesas en 4 para que alcancen? ¿Cuántas veces la nena de la esquina se vino a hacer la tarea acá porque no tenía luz en su casa? ¿Cuántas veces vos compartiste una olla de guiso con media cuadra? Yo conté con los dedos, en chiste, más de las que me acuerdo. Bueno, concluyó, quiero que eso que vos hacés de corazón se convierta en algo más grande. Algo que dure, que tenga nombre, que tenga estructura. Yo lo miré, sin entender del todo. ¿Qué estás tramando, Rogelio? Una cocina, dijo. Un comedor, como quieras llamarlo. Un lugar donde nadie tenga vergüenza de venir a comer. Donde la gente pueda aprender a manejar la plata, a evitar que los estafen, a organizarse. Un rincón del respeto. Cuando dijo ese nombre, Rincón del Respeto, me tembló algo adentro. Es lindo, admití. Pero yo no sé de papeles, de permisos, de nada. Yo solo sé hacer guiso. Con eso alcanza, respondió. Lo de los papeles lo veo yo. Así empezó todo. Al principio fue chiquito, como empiezan las cosas que son de verdad. Rogelio fue a hablar con el cura de la parroquia del barrio. Le contó la idea. El padre lo escuchó en silencio, con las manos cruzadas sobre la panza. Si es para dar de comer y para cuidar la dignidad de la gente, le dijo al final. La iglesia siempre tiene que tener la puerta abierta. El saloncito del fondo está medio abandonado, pero se puede arreglar. Cuando me lo contó, yo me imaginé el saloncito, paredes descascaradas, piso frío, alguna silla rota. Pero en los ojos de mi hijo, yo veía otra cosa. Veía mesas llenas, ollas grandes, chicos corriendo, risas mezcladas con olor a comida rica. Los primeros sábados fueron una mezcla de prueba, error y milagro. Llevamos mi olla y un par más que nos prestó doña Marta. El padre nos prestó otra grande que usaban para los locros patrios. Rogelio compró fideos, verduras, carne. Yo organicé mentalmente cuánta agua, cuánto fuego, cuánto tiempo. ¿Y si no viene nadie?, me preguntó él nervioso, mientras el guiso empezaba a hervir. Siempre hay alguien con hambre, hijo, le dije. El tema es que tenga más hambre de respeto que de comida. Pero aunque venga uno solo, valió la pena. No llegó uno solo. Llegó primero don Anselmo, el vecino viudo que siempre decía, yo estoy bien, mientras se le hundían los ojos en la cara. Llegó con las manos en los bolsillos, disimulando. Vine a ver si necesitaban ayuda, no más, dijo. Necesitamos que te sientes y comas, le respondí sirviéndole un plato. Después vinieron 2 chicos de la otra cuadra, tímidos, preguntando si podían ayudar a poner las mesas. Una madre con 3 hijos, que dijo que solo se quedaba un ratito. Una señora que yo no conocía, pero que venía de otra parte del barrio, porque me contaron que acá daban comida, pero sin hacerte sentir menos. Rogelio servía los platos, retiraba los vasos, hacía chistes, pero también aprovechaba para hablar de lo que sabía. Cómo no firmar nada sin leer, cómo no endeudarse con créditos imposibles,
¿Dónde ir si alguien te engañaba con la plata? La pobreza duele, les decía, pero la falta de información duele el doble. Yo lo escuchaba y sentía un orgullo que me llenaba más que cualquier plato. Ese era el hijo que yo había soñado, no el que tenía miedo de ensuciarse los zapatos en el barrio. Al final del día, cuando lavamos la última olla y cerramos el salón, nos sentamos en la vereda, cansados pero contentos. ¿Viste, ma?, dijo él, apoyando la cabeza en la pared. No fue tan terrible. Terrible es tener la heladera vacía y el orgullo lleno, respondí. Lo nuestro fue hermoso. Los sábados siguientes empezó a llegar más gente. El verdulero mandaba una caja con lo que le quedaba del día anterior. La panadería traía pan del día anterior también, que para nosotros seguía siendo pan. Algunos vecinos que podían, dejaban algunos pesos en una cajita. Otros, tiempo. Ayudaban a pelar papas, a limpiar mesas, a barrer el salón. Un día, mientras estaba revolviendo la olla, sentí algo raro. No me dolía la espalda. No porque el cuerpo estuviera joven, sino porque el alma estaba derecha. «Ma, te están mirando», me susurró Rogelio. Me di vuelta. En el fondo del salón había una cámara chica, de esas de un canal local. Un periodista del barrio había escuchado hablar del Rincón del Respeto y quería hacer una nota. «Yo no sé hablar delante de cámaras, hijo», me asusté. «Vos habla como hablas conmigo», me dijo. «Si al mundo no le gusta, que cambie de canal». El periodista me hizo preguntas simples. Yo respondí con la verdad más simple todavía. Acá no venimos a darle lástima a nadie. Venimos a compartir. El que come, ayuda. El que ayuda, aprende. Y el que aprende después comparte con otro. Yo toda la vida hice guiso para mi hijo. Ahora lo hago para todos los hijos que anden por ahí con hambre. La nota salió en la tele de la ciudad. No era un noticiero importante, pero para nosotros fue como salir en el mundo. A los pocos días, una señora que yo no conocía se acercó con un paquetito en la mano. «¿Usted es Olivia?», preguntó. «Sí», contesté, secándome las manos en el repasador. «Yo la vi en la tele. Me hizo acordar a mi vieja. Ya no la tengo. ¿Puedo venir allí a ayudar algunos días?». Y así se fueron sumando manos. Algunas sabían cocinar, otras solo sabían escuchar, otras sabían llevar cuentas. Rogelio empezó a organizar mejor todo. Armó un cuaderno de ingresos y egresos, abrió una cuenta bancaria a nombre de una asociación que él mismo registró, Asociación Civil Rincón del Respeto. «¿Y quién va a ser la presidenta?», le preguntaron en la asamblea del barrio. «Mi mamá», dijo él mirándome. «Ella es la que sabe el punto justo del guiso y del respeto. Yo casi me caigo de la silla. ¿Presidenta yo? Si apenas terminé la primaria, me asusté. Justamente», dijo el cura que estaba ahí. «Si el respeto hubiera pasado antes por manos como las suyas, este país sería otro». Acepté, con miedo, pero acepté. Rogelio quedó como tesorero, doña Marta como secretaria, el padre como miembro ni honorario. No faltó quien murmurara: «Mira a estos pobres, ahora son asociación». Pero a mí ya no me dolían esos comentarios. Había probado una humillación peor y había sobrevivido. Pasó el tiempo. El comedor se llenaba cada sábado. Empezamos a hacer también viandas para los abuelos que no podían acercarse. Dimos talleres de cocina barata pero nutritiva, de economía hogareña, de prevención de abusos a ancianos. Yo nunca me sentí tan útil en toda mi vida. Y fue en medio de ese movimiento, de ese ruido lindo de ollas, voces y risas, que un día la vi entrar. Yo estaba sirviendo platos cuando escuché la voz de doña Marta desde la puerta. «Olivia, hay una señora que pregunta por vos». Miré, y casi se me cae la cuchara de la mano. Ahí, parada en la entrada del salón, con un pantalón simple, una blusa sin brillo y el pelo atado de manera desprolija, estaba Vivian. No traía cartera de marca ni anteojos caros. Traía otra cosa en la cara: vergüenza. Mi corazón se apretó. No de odio, sino de sorpresa. Rogelio, que estaba acomodando sillas, también la vio. Se quedó duro con una mano en el respaldo de una silla y la otra en el bolsillo. «Buenas tardes»,
dijo ella, con un hilo de voz. Yo sé que no debería estar acá. Y lo que pasó después te lo sigo contando, porque fue la parte de la historia que me enseñó que el perdón, bien dado, alimenta más que cualquier guiso. Yo la miré y por un instante volví a verla como aquella mujer impecable en la puerta de la casa 17, con la manguera en la mano y el gesto duro. Pero la que estaba delante de mí ahora no era la misma. Los ojos se le veían hinchados, el maquillaje corrido, las manos apretando un sobre arrugado contra el pecho. Rogelio dio un paso hacia adelante instintivamente como para ponerse entre ella y yo. «¿Qué haces acá, Viviane?», preguntó sin agresión pero sin sonrisa. Ella tragó saliva, miró a su alrededor, vio las mesas llenas, los platos humeantes, la gente conversando bajito, y pareció hacerse todavía más chiquita. «Yo vi una nota de este lugar», dijo. «Leí sobre el Rincón del Respeto y vi su nombre, señora Olivia». Me miró directo a los ojos. Sentí un pinchazo en el pecho. No sabía si tenía derecho a venir, siguió. Pero me cansé de no dormir. Necesitaba verlas, a usted y a... Miró a Rogelio, al hombre que yo ayudé a alejar de acá. Se hizo un silencio raro. Hasta las cucharas parecieron dejar de chocar con los platos. Los vecinos la reconocían. Algunos sabían partes de la historia, otros solo habían escuchado la esposa que lo humilló. Yo sentí que, si no hacía algo, ese salón que habíamos construido con tanto cuidado se iba a convertir en una sala de juicio. Y eso era justo lo que yo nunca quise. Respiré hondo. Dejé la cuchara dentro de la olla, me limpié las manos en el repasador y caminé hacia ella. Rogelio quiso adelantarse, como si tuviera miedo de que me lastimara de palabra, pero le hice una seña con la mano para que se quedara quieto. «Buenas tardes, Viviane», dije tranquila. «¿Querés pasar?». Ella bajó la mirada, como una nena a la que retaron. «No sé si merezco entrar», susurró. «Entrar, entrás. Lo que cada uno merece lo decide Dios, no yo», respondí. «Acá nadie se queda en la puerta». Abrí un poco más la entrada y di un paso al costado. Ella cruzó el umbral despacito, como si las baldosas pesaran. Rogelio se quedó observando, serio, pero sin irse. «¿Querés sentarte?», le pregunté. Antes necesito decir algo», contestó mirando al piso. «Y se lo quiero decir a usted primero, señora Olivia». Asentí. «Te escucho». Le temblaban los labios. «Yo fui la que bloqueó su número en el celular de Rogelio», dijo sin rodeos. «Fui la que pidió al chico de sistemas que pusiera filtros para que sus correos, los de las vecinas, los avisos, fueran a una carpeta escondida. Fui la que decía que usted molestaba, que no era momento, que no pegaba. Fui la que le pidió al guardia que no la dejara pasar si no había ocasión especial. Fui la que... Se le quebró la voz. Fui la que tiró el guiso en la vereda. La confesión quedó flotando en el aire. Yo ya sabía casi todo eso, pero escucharlo de su propia boca fue como ver, por fin, la verdad parada sin maquillaje. Sentí muchas cosas al mismo tiempo. Bronca, sí. Dolor, sí. Pero también una compasión que no me esperaba. Lo sabía, dije sin dureza. Tal vez no todos los detalles, pero una madre siente cuando la van corriendo de los costados de la vida de un hijo. Ella levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. «Yo creía que lo estaba cuidando», dijo, «que ese barrio, esos negocios, esa gente, no lo iban a respetar si seguía viniendo acá, si seguía atendiendo llamadas de la madre del barrio. Yo quería que fuera grande, exitoso, reconocido. Y en ese camino empecé a ver todo lo de antes como un estorbo, incluida usted». Tragué despacio. No es fácil escuchar de boca de alguien que te vio como un estorbo. Pero también sé que hay verdades que, si no se dicen, se pudren adentro. Y ahora, pregunté, «¿Qué ves ahora?». Miró alrededor. Las mesas, la gente humilde comiendo sin vergüenza, mi delantal manchado, la sonrisa cansada de Rogelio, el cartel de «Aquí nadie come solo». «Ahora veo todo lo que yo nunca tuve», respondió. «Mesa, olor a comida que abraza, gente que te mira a los ojos sin preguntarte cuánto ganás,
Hizo una pausa, respiró hondo. Me diagnosticaron una enfermedad hace poco, soltó de golpe. No es mortal, pero me frenó. Me obligó a parar, a hacer estudios, a ir a hospitales públicos, a ver gente que de verdad la pasa mal. Y en esas salas de espera, señora Olivia, me acordé de usted. Me acordé del día del guiso, del día de la manguera. Y desde entonces no duermo bien. Bajó la cabeza de nuevo. Yo sé que no merezco su perdón, dijo, pero igual vine a pedírselo. No para que se borre lo que hice, eso no se borra. Vine porque si me muero mañana con esto adentro, lo último que voy a sentir no va a ser miedo, va a ser vergüenza. Se arrodilló. Esa mujer que un día me había hecho arrodillar a mí en una vereda perfecta, ahora se arrodillaba en el piso frío de un salón de barrio. No fue un gesto teatral. Yo vi sus rodillas golpeando el mosaico. Vi cómo se le corría la blusa, cómo se le mojaban las mejillas. Perdóneme, por favor, dijo. No le estoy pidiendo que me quiera, solo que no me lleve en su corazón como la mujer que le pisoteó la dignidad. Sentí un murmullo detrás. Alguien se secó una lágrima. Otro se acomodó incómodo en la silla. Rogelio daba pasos cortos de un lado a otro, con las manos en la cabeza, como si no supiera si sacarla de ahí o dejar que todo siguiera. Yo miré hacia arriba un segundo, como si en el techo hubiera una respuesta. No la había. La respuesta estaba donde siempre, adentro de uno. Me agaché despacio. Mis rodillas crujieron como viejas puertas, pero bajé hasta ponerme a su altura. Le puse las manos en los hombros. Levántate, hija, le dije. A mí nadie me pide perdón de rodillas. Ya bastante nos arrodilló la vida. Ella lloraba sin elegancia, como lloramos los comunes, con mocos, con hipos, con la cara desarmada. Yo no sé si tengo perdón, balbuceó. El perdón no se merece, respondí. El perdón se acepta o no, y se trabaja. Respiré hondo, la miré a los ojos. Yo te perdono, Vivian, dije, sintiendo un peso irse del pecho. Pero mi perdón no borra lo que pasó. Lo que borra es la excusa. A partir de hoy ya no sos la que no sabía lo que hacía. Sos la que sabe, y con eso vas a tener que vivir. Ella asintió, llorando. Gracias, gracias, repetía. Me puse de pie de nuevo, con un esfuerzo que el cuerpo me cobró, y le ofrecí la mano. Ahora vení, le dije. Acá nadie se va sin comer. La guié hasta una mesa vacía. Sentí las miradas, las dudas, los prejuicios. Era lógico. Algunos la habrían echado. Otros la habrían hecho pasar vergüenza en nombre de la justicia. Pero yo sabía algo que el tiempo me enseñó. Venganza es repetir el daño con otra cara. Justicia es cortar la cadena. Serví un plato de guiso. El mismo guiso que un día había visto tirado en una vereda de barrio privado, ahora llegaba caliente a un plato de loza gastado. Pruebe, le dije. Es el mismo que una vez no pudo o no quiso oler. Ella agarró la cuchara, la metió en el plato, sopló un poquito y probó. Cerró los ojos. Una lágrima le cayó en la mejilla. Tiene gusto a casa, susurró. Tiene gusto a segunda oportunidad, contesté. Los aplausos empezaron tímidos, desde una punta del salón, como quien no sabe si está bien hacer ruido en un momento así, pero se fueron sumando. Algunos aplaudían por mí, otros por Rogelio, otros por ella, otros por ellos mismos, por sentirse parte de algo que no se ve todos los días. El orgullo, doblando la rodilla para que pase el amor. Después, Rogelio se acercó. No la abrazó. No era tiempo todavía, pero se paró frente a ella, con la columna recta. Yo también te perdono, Vivian, le dijo. No porque lo que hiciste haya sido poco, sino porque si no te perdono, sigo atado a eso. Y yo hoy elijo estar atado a otra cosa. ¿A qué? Preguntó ella con voz chiquita. A mi madre, a este barrio, a este lugar, respondió señalando el salón. A la vida que quiero vivir. Ella asintió. No pidió volver. No suplicó segundas partes de un matrimonio que ya estaba roto. Creo que entendió que esa puerta se había cerrado.
pero otra, inesperada, se abría delante de ella. ¿Puedo venir aquí a ayudar algunos días?, preguntó con un hilo de voz. No quiero venir por lástima ni para sentirme mejor persona. Quiero aprender de esto. Quiero hacer algo útil por primera vez que no sea organizar mesas de gala. Yo me encogí de hombros. Si venís, acá no hay ex esposa del dueño ni señora del barrio privado, le dije. Acá hay manos, platos, cuchillos, verduras y gente. Si estás dispuesta a lavarte las manos, pero también el orgullo, sos bienvenida. Lo estoy, contestó. Y vino. No todos los días, no de golpe, no como una heroína. Vino como tiene que venir uno cuando equivoca, despacito, sin ponerse en el centro. Al principio lavaba platos en silencio. Después empezó a cortar verduras. De a poco, algunas vecinas que al principio la miraban de reojo, fueron aflojando. Una señora le dijo: «Pásame la cebolla, hija». Otra: «¿Te fijas si le falta sal a la olla?». Y así, el barrio, que había sido testigo de su soberbia, empezó también a ser testigo de su cambio. Yo, desde la cocina, la observaba. No para juzgarla, sino para no olvidar. No olvidar que todos somos capaces de lo peor y de lo mejor. El tiempo pasó. El rincón del respeto creció. Vinieron periodistas, vinieron estudiantes, vinieron curiosos. Algunos querían hacer notas, otros venían a sacarse fotos, pero yo siempre decía lo mismo. Si venís solo a sacar fotos, mejor quédate en tu casa. Si venís a pelar papas o a escuchar un rato, ponete un delantal. Un día, la municipalidad nos propuso declarar el comedor de interés social. Vinieron autoridades, trajeron una plaquita de metal con mi nombre, pero yo pedí que no lo pusieran solo. No quiero que diga Olivia Fernández, les dije. Quiero que diga hecho con las manos de muchas Olivias anónimas. Me miraron raro, pero lo escribieron. La placa quedó colgada en la entrada, al lado de una frase que Rogelio mandó pintar. La mayor pobreza es que nadie te espere con un plato. Yo seguía yendo todos los días, aunque las piernas ya no me respondieran como antes. Me sentaba a pelar zanahorias, a probar la sal de las ollas, a acariciar cabezas de chicos que corrían entre las mesas. Rogelio dividía su tiempo entre la empresa, que decidió manejar de otra manera, con menos ostentación y más propósito, y el comedor. Vivian seguía viniendo, sin títulos, sin cartelitos. Un día llegó con una señora mayor de la mano. «Olivia», me dijo, «le presento a mi mamá». Era una mujer sencilla, de pelo gris recogido, vestido limpio pero gastado. Traía un bizcochuelo envuelto en un repasador. «Mucho gusto, señora», dije secándome las manos. «Qué lindo que haya venido». La madre de Vivian tenía los ojos llenos de algo que yo reconocí enseguida, mezcla de orgullo y culpa. Yo no supe enseñarle algunas cosas a mi hija. Me confesó, sin que nadie se lo pidiera. Aprendió a cuidar la apariencia, pero no el corazón. Y cuando la vi cambiar, cuando me contó lo que había hecho, quise venir a mirar de dónde salía ese cambio. «Las madres hacemos lo que podemos», le respondí. «El resto lo hace la vida». Nos sentamos las tres a la mesa, ella, Vivian y yo. Rogelio nos sirvió café, como si estuviera sirviendo una ceremonia. Esa tarde, sin cámaras, sin discursos, vi algo que nunca imaginé. Otra madre pidiéndome perdón por la hija, y una hija pidiéndole perdón a la madre por no haberle contado antes lo que llevaba dentro. Al final, pensé, todas terminamos en la misma mesa, la de los errores compartidos y las segundas oportunidades. Los años siguieron pasando. El cuerpo me fue avisando que ya no podía con tanto trajín. Una rodilla me fallaba. La presión subía y bajaba como montaña rusa. La vista se me nublaba cuando quería leer las recetas viejas. Rogelio me cuidaba como yo lo había cuidado a él. Me llevaba al médico, me ordenaba las pastillas en cajitas con días y horarios, me ponía una manta en las piernas cuando me quedaba dormida frente al televisor. «Ahora el guiso lo hago yo, ma», me decía, sacándome la cuchara de la mano. «Pero yo tengo el secreto de la sal», le contestaba riéndome. «Vos siempre te pasás un poquito».
Una tarde, el cura del barrio nos llamó a una reunión especial. En el salón del comedor había más sillas de lo normal. Vinieron vecinos, vinieron algunos que hacía tiempo no veía, vinieron hasta de otros barrios. Al frente, una mesa con flores, un micrófono prestado, un cartel que decía: homenaje a Olivia, corazón del rincón del respeto. Yo no entendía nada. ¿Qué es esto, hijo?, le susurré a Rogelio. Nada, ma, sonrió. Un gracias que te debíamos. Hablaron varios, el cura, doña Marta, don Anselmo, una chica que de nena venía a comer y ahora era enfermera y ayudaba en los talleres. Todos contaron algo donde yo aparecía en una esquina, un plato que compartí, una palabra que dije, un abrazo que di. Yo escuchaba y pensaba, ¿será que hice todo eso si yo solo hacía guiso? Al final Rogelio tomó el micrófono. Si estoy donde estoy, dijo, no es por los títulos, ni por las empresas, ni por los barrios donde viví. Es porque hubo una mujer que fingió no tener hambre para que yo comiera, que vendió su máquina de coser para pagarme un cuarto, que aguantó humillaciones para no alejarme. Yo olvidé eso un tiempo, pero un día, el guiso tirado en la vereda me lo recordó de golpe. Hoy, si este lugar existe, es porque mi mamá me enseñó que el respeto no se compra ni se negocia. Se sirve, se comparte y se defiende. Me miró, con los ojos brillosos. Gracias, ma, dijo. Por el guiso, por las cartas que no mandaste, por las llamadas que hiciste, por las que no hiciste, por esperarme cuando no lo merecía. Yo ya no veía bien por las lágrimas. Solo pude decir una frase cuando me acercaron el micrófono. Yo solo hice lo que hace una madre. La diferencia es que por una de esas cosas raras de Dios, el mundo lo vio. Pero ¿cuántas Olivias habrá por ahí, en casas más chiquitas que la mía? A esas madres también hay que ir a buscarlas. La gente aplaudió. Algunos lloraban. Yo, en lugar de hinchar el pecho, sentí ganas de ir a poner una olla al fuego. Era mi manera de agradecer. El tiempo, que no perdona a nadie, siguió su curso. Yo empecé a ir menos al comedor. A veces me quedaba en casa, sentada en la puerta, y veía pasar a los chicos con delantales manchados de salsa, a las señoras con túpers vacíos que iban a llenarse, a los jóvenes con cuadernos bajo el brazo que iban a escuchar las charlas. Rogelio me mandaba fotos con el celular, la nueva cocina, la heladera grande, las mesadas de acero que compraron con una donación, el cartel pintado por los chicos que decía «Aquí nadie sobra». Una noche, mientras él me acomodaba la frazada, le dije: «Hijo, el día que yo no esté, ¿qué va a ser de todo esto?». Se quedó un rato en silencio, sentado a los pies de la cama. «Va a seguir, ma», dijo, «porque ya no es mío ni tuyo, es del barrio, es de todos los que supieron lo que es tener hambre y lo que es tener miedo de pedir. Vos empezaste la receta, otros la van a seguir». Sonreí. «Entonces me puedo ir tranquila cuando me toque». «No me hables de irte, ma», protestó como nene. «Todavía faltan muchos guisos». No sé cuánto tiempo pasó desde aquel día en la vereda del barrio privado hasta ese momento en mi cama vieja, escuchando la radio bajito. Lo que sí sé es que esa escena que me hizo pedazos también me armó de nuevo. Si ese guiso no hubiera sido tirado, si esa manguera no me hubiera empapado, quizá nunca se habría roto la burbuja donde mi hijo estaba metido. A veces, el golpe más humillante es el que despierta al que está dormido. Hoy, mientras te cuento todo esto, escucho desde mi ventana el bullicio del rincón del respeto. Alguien se ríe fuerte, alguien lava platos, alguien revuelve una olla. Distingo la voz de Rogelio dando indicaciones, la de Vivian contándole algo a otra mujer, la de un niño pidiendo un poquito más, señora. Cierro los ojos y siento el olor del guiso llegar hasta acá. Huele a carne, a papa, a ajo, a laurel. Pero también huele a algo que no viene en ninguna receta. Perdón. Si vos que me estás escuchando todavía tenés a tu madre viva, te voy a pedir algo de todo corazón. No esperes a verla de rodillas en ninguna vereda para valorar lo que hizo por vos. No esperes a que otra persona te muestre en una pantalla lo que vos no quisiste mirar en persona. Anda, llámala,
Mándale un mensaje, cae con un pan y unos mates. No hace falta que lleves plata. Lleva tiempo, que es lo que más nos cuesta y lo que más vale. Y si sos madre y te sentís olvidada, déjame decirte algo. Tu amor no es en vano. A veces tarda, a veces parece que no llega nunca, pero el amor que se da sin hacer cuentas deja semillas. Y las semillas, tarde o temprano, encuentran su tierra. Mi historia empezó con un guiso tirado en el piso de un barrio donde yo parecía no encajar. Y terminó con un comedor donde nadie se queda afuera. Empezó con lágrimas de humillación y siguió con lágrimas de alivio. Empezó con una vieja de vestido floreado volviendo sola en el colectivo. Y siguió con un hijo millonario empujando el changuito en el supermercado del barrio. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que no te la guardes. Compartila, contala o úsala de excusa para pedir perdón o para perdonar. Y contame en los comentarios a quién te dieron ganas de llamar después de escucharme, porque al final el respeto, como el guiso, no se disfruta solo. Se sirve caliente, se reparte, se derrama un poquito, se limpia, se vuelve a servir. Y mientras haya una mesa donde alguien ponga un plato de más, por si llega mi hijo, el amor sigue vivo. Te voy a contar algo que casi nunca digo en voz alta. A veces cuando apago la luz de mi pieza y me quedo sola con mis pensamientos, me viene una pregunta a la cabeza. ¿Y si nada de esto hubiera pasado? ¿Y si aquel día el guiso no terminaba en el piso? Capaz que vos también estás pensando eso. ¿Por qué tuvo que ser con tanta humillación? ¿Por qué siempre parece que la vida pega fuerte antes de abrazar? Yo también me lo pregunté muchas veces. Si ese guiso no hubiera sido tirado, si la manguera no me hubiera empapado, si Rogelio no me hubiera visto de rodillas en aquella vereda perfecta, probablemente él seguiría allá, viviendo una vida bonita en las fotos, pero vacía por dentro. Y yo seguiría acá, en mi casita, esperando un llamado que nunca suena, escribiendo cartas que nunca mando. El rincón del respeto no existiría. Vivian seguiría creyendo que el éxito es solo lo que brilla para afuera. Y ese montón de gente que hoy come, aprende, ríe y llora en nuestras mesas, estaría cada uno por su lado, peleando solo contra su propia hambre. Por eso con el tiempo entendí algo que me costó aceptar. A veces, el golpe que más duele es el que abre la puerta correcta. Eso no quiere decir que esté bien que te humillen. No, lo que está mal, está mal. Pero cuando el dolor ya está hecho, uno tiene dos caminos. O se queda pegado a la herida, o hace de esa herida un punto de partida. Nosotros elegimos lo segundo. Un día, no hace tanto, vino una chica al comedor. Tendría 20 y pico de años, flaquita, con cara de no haber dormido en días. Se quedó parada en la puerta, agarrando la mochila como si adentro llevara todo lo que le quedaba. ¿Te sirvo un plato, hija?, le pregunté. No tengo plata, me dijo sin mirarme. Vine porque me dijeron que acá dan comida. Acá damos comida, sí, le respondí. Pero nadie entra pagando. Acá se pasa nomás. Después, si querés, pagás con tiempo, ayudando a pelar papas, lavando platos, escuchando a alguien que esté peor que vos. Se sentó. Comió despacito, mirando el plato como si no creyera que era para ella. Cuando terminó, se quedó sentada jugueteando con la cuchara. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Belén, contestó. Me contó que había venido del interior, siguiendo a una promesa de trabajo que resultó ser mentira. Que había dormido en casas prestadas, en pensiones, que había días que se arreglaba con un té y un pedazo de pan duro. Que tenía vergüenza de pedir ayuda. Vergüenza es otra forma de hambre, hija, le dije. Y en algunos casos, peor. Con el tiempo, Belén empezó a venir más seguido. Primero solo a comer, después a ayudar en la cocina. Resultó que tenía buena mano para los postres. Un día nos sorprendió con un flan casero hecho con lo que había. Si hay algo que sé hacer, dijo sonriendo por primera vez, es dulce. Mi abuela me enseñó. Entonces acá ya tenés trabajo fijo, le contesté. Encargada oficial de los postres del rincón, la vi cambiar, la vi levantar los hombros, mirar a la gente a los ojos,
hablar en voz más firme. La vi pasar de pedir disculpas por existir a decir, ¿en qué te ayudo? Un sábado, después de servir el último plato, se acercó a mí. Señora Olivia, hoy firmé contrato en una panadería. Me tomaron porque dije que acá hacía postres y mostraron las fotos del comedor. El dueño me dijo, si usted aguanta el ritmo de una cocina solidaria, acá va a estar bien. La abracé, fuerte. Vos no tenés idea, le dije al oído, del orgullo que me da eso. Cuando se fue me quedé pensando, si a mí me humillaron para que un día Belén pudiera encontrar una mesa y luego un trabajo, si mi guiso tirado sirvió para que muchos platos se llenen, entonces mi dolor no fue en vano. Otra tarde me pasó algo que me marcó. Estaba sentada en la puerta de casa, como siempre, viendo pasar la vida del barrio. Los chicos en bicicleta, los perros callejeros, el carrito del vendedor de helados en verano, las vecinas con la bolsa del supermercado. Se acercó un hombre que yo no conocía. Tendría unos 40 años. Se notaba que trabajaba en algo duro por las manos ásperas, la ropa manchada de pintura. ¿Usted es Olivia?, preguntó. Depende, le dije en broma. Si viene a cobrar algo, no. Si viene a tomar un mate, sí. Se rió. Vengo a agradecer, dijo. Mi viejo comió varias veces en el rincón. Nunca se animó a decir que tenía hambre. Se hacía el fuerte. Ustedes lo vieron igual. Me contó que una vez usted lo miró a los ojos y le dijo, acá el único requisito para sentarse es haber tenido miedo alguna vez. Yo no me acordaba de esa frase, pero era muy de mí, así que seguramente la dije. Mi viejo murió hace 2 semanas. Siguió. Y en su velorio, en vez de coronas de flores, pidió que el que quisiera llevar algo, llevara alimentos no perecederos para el rincón. Lo dejó escrito. Se me apretó el corazón. Mire, me mostró una foto en el celular. Esta es la mesa del velorio. En vez de flores, llena de paquetes de fideos, arroz, lentejas. Eso es por usted. No supe qué decir. Solo pude apretar las manos entre las mías. No es por mí, corregí. Es por todos los que alguna vez pasaron hambre y no se animaron a decirlo. Tu papá nos regaló algo grande. Convirtió su despedida en plato lleno para otros. Esa noche, cuando cerré la puerta, miré al cielo y dije bajito, está bien, Dios, entendí. No fue capricho lo que me pasó, era camino. Capaz vos te estás preguntando, ¿y Vivian? ¿Qué fue de ella? No se volvió mi mejor amiga. No sería verdad si te dijera eso, pero se volvió algo que para mí vale más que cualquier amistad falsa. Se volvió alguien que no tiene miedo de mirar su versión vieja a los ojos. Mucho tiempo después de aquella tarde en que se arrodilló en el salón, un sábado se me acercó en la cocina. Tenía harina en las manos y un delantal con manchas de tomate, igual que cualquier otra voluntaria. Olivia, me dijo, me ofrecieron un trabajo en una fundación. Quieren que coordine proyectos sociales. Me preguntaron si tenía experiencia. Les conté lo que hago acá. ¿Y qué les dijiste?, pregunté. Que antes coordinaba eventos de lujo, donde lo importante era que el mantel no tuviera una arruga. Y que ahora coordino mesas donde lo importante es que nadie se vaya con el corazón doblado. ¿Y qué te contestaron? Me dijeron, la vamos a tomar por la segunda experiencia, no por la primera. Nos reímos juntas. Una risa corta, de entendimiento. Vivian aprendió a pedir perdón a los demás, pero sobre todo a sí misma. Eso no borra lo que pasó, pero le da a su historia un final distinto. Las personas no somos una sola foto, somos una película. Y si la película cambia de rumbo, entonces vale la pena seguir viéndola. Y Rogelio, a veces lo miro y no puedo creer que sea el mismo chico que lloraba porque no quería ir a la escuela los días de lluvia. Ma, hoy firmamos un convenio, me dijo un día, llegando agitado al comedor. La empresa va a apoyar comedores como el nuestro en otros barrios, pero les puse una condición. ¿Cuál?, pregunté. Que vengan a ver este primero, que no manden plata a ciegas, que se sienten a comer con nosotros, que escuchen a la gente. ¿Y aceptaron? Al principio no. Decían que no hacía falta, que con los papeles alcanzaba. Pero yo les dije, si no tienen tiempo de sentarse a una mesa con la gente que dicen ayudar, entonces no están ayudando.
están limpiando la conciencia. Me lo dijo con un orgullo tranquilo. En ese momento entendí que mi hijo ya no era solo el millonario que volvió al barrio. Era un hombre que eligió que su éxito se midiera en platos llenos y dignidades reparadas, no en fotos de revistas. Ahora quiero hablar con vos, que me escuchaste hasta acá. Capaz tenés una madre viva, capaz no. Capaz la relación con ella es buena, capaz está llena de nudos, de cosas no dichas, de enojos viejos. Capaz vos sos madre, o padre, o hijo, o hija. Pero algo te aseguro, en tu historia también hay un guiso tirado que te marcó, un momento en el que sentiste que te humillaron, que te cerraron una puerta en la cara, que te dejaron en la vereda mientras adentro seguía la vida. Quiero invitarte a hacer dos cosas con ese recuerdo. No minimizarlo. Lo que te dolió, te dolió. No era una pavada. Tu dolor merece nombre. No quedarte a vivir ahí. Esa vereda no es tu casa. Es solo una escena. Lo que venga después depende mucho de lo que elijas hacer con eso. Mira tu historia un segundo como si fuera una película. ¿Dónde podrías poner un rincón del respeto en tu vida? No hablo de un comedor gigante. Hablo de una mesa donde nadie sea menos. Puede ser tu cocina, tu trabajo, tu grupo de amigos, tu iglesia, tu barrio, tu aula. Tal vez tu rincón del respeto empiece con una simple frase. Perdón, no te vi. O con otra. Gracias. No valoré lo que hiciste por mí. Si después de escuchar mi historia te dieron ganas de mandar un mensaje, de levantar el teléfono, de cruzar la calle y golpear la puerta de alguien, no lo pospongas. Te lo digo como madre, como mujer, como Olivia. El tiempo es rápido, la culpa es pesada y el abrazo que no se da a tiempo duele toda la vida. Y si vos sos de esas madres que esperan, de esas que ponen un plato de más por si acaso, de esas que esconden la tristeza detrás de un «Está todo bien, hijo», quiero que sepas algo. Yo te veo. Aunque el mundo no te conozca, aunque no salgas en la tele, aunque no tengas un comedor con tu nombre, tu cocina también es un rincón del respeto, porque cada vez que servís lo mejor del plato y te quedás con lo que queda, estás diciendo sin palabras: tu dignidad vale más que mi orgullo. Por eso, si esta historia te tocó el corazón, te voy a pedir dos cositas. Primero, que la compartas con alguien, con tu madre, con tu hijo, con una amiga que está peleando sola, con ese vecino que siempre saluda pero nunca entra. Segundo, que me dejes ahí abajo en los comentarios una frase simple: quiero construir mi rincón del respeto. Así yo, donde esté, cuando Rogelio me lea en voz alta lo que ustedes escriben, voy a saber que este guiso de palabras también se sirvió en otras mesas. Porque si hay algo que aprendí es esto: el amor, cuando es verdadero, no se gasta, se reparte. Y mientras haya una sola madre esperando en una puerta, con un plato de más en la mesa, siempre va a haber oportunidad de volver. ¿Me contás ahora? ¿A quién te dieron ganas de llamar después de escucharme?